ajuste y tolerancia, ¿sí? Ajuste y tolerancia. Son dos términos que van juntos, ¿sí? Ajustes y tolerancia. ¿Por qué van juntos? Ya ven por qué va juntos. Porque cuando damos ajuste, damos tolerancia. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Todo esto que está acá, estos cuadraditos que están acá abajo, ¿ven? Todo esto hablan de tolerancias. Todo esto que está acá, el K5 este acá. Bueno, ya vamos a ver. Acá hay otro ejemplo. Fíjense, H9. Acá este rectángulo de acá abajo, que hay unos circulitos, unos rectángulos, números, letras, esta letra de acá, esta que está en un cuadradito. Bueno, todo esto es lo que vamos a ver ahora. Esto de acá. Y esto, ojo, es algo que se usa, no es que estamos dando un tema medio exótico. No, se usa. Fíjense, por ejemplo, en esto. Esto es una tabla de rodamientos de SKF. Fíjense también, que aparecen E7, F5, F6, con unas bandas acá que son más, fíjense, más angostitas, más anchas. Se usan. Esto es para mostrarles que realmente lo que estamos viendo se usa. Fíjense acá un 0, una línea de 0, y acá un menos y un más. Bueno, todo esto lo vamos a entender cuando veamos el concepto de ajuste y tolerancia. Por ejemplo, acá esta es una tabla de chavetas, donde fíjense, acá, bueno, distintas, para cada diámetro, grupo de diámetros, de chavet, de ejes, no importa esto, estos son ejemplos nada más. Pero fíjense, para darle la medida al chavetero, fíjense cómo aparece acá en el eje un H9, el cubo de 10, N9, bueno, fíjense, todo esto es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, esto es nada más que para que vean que lo que estamos viendo es importante, se usa. Bueno, vamos a arrancar primero con son dos conceptos distintos. Uno es ajuste y otro es tolerancia. Pero van a ver que después están muy, muy de la mano, ¿sí? ¿Qué es ajuste? Bueno, fíjense cómo entra el vástago este dentro del cuerpo de esta válvula, ¿sí? Obviamente que no puede haber cualquier diferencia de medidas, digamos, entre el vástago y el cuerpo. ¿Está? Ahí lo que se llama un ajuste para que esto funcione bien. ¿Me explico? Vamos a pasar a otro ejemplo. ¿Está? Por ejemplo, a ver cómo entra la llave, la boca de la llave en una tuerca. Incluso la rosca, macho, en la rosca hembra también hay tolerancias. ¿Sí? Fíjense, en válvulas, que conozca algo de mecánica, ¿está? Por ejemplo, fíjense una válvula. Esta válvula tiene que deslizar en la guía de válvula, tiene que asentar, que acá sienta mal, fíjese, en la guía de válvula, ¿sí? Entonces, todo esto tiene mucho que ver con el ajuste. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, les voy a mostrar, ¿se acuerdan las piecitas que vimos la clase pasada? Este eje, ¿sí? Epa, se está cayendo. Este eje, esta brida, ¿se acuerdan? ¿Sí? El eje, la brida. Ustedes pueden ver a mí la presentación, ¿no es cierto? Sí, sí. Confírmeme. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, fíjense, está el eje este, que lo vimos representado en plano, estaba la brida esta, y estaba el buje este, ¿sí? Este bujecito. Bueno, estas tres piezas, en realidad, son parte del mismo conjunto. Fíjense cómo el buje entra, deslizante, digamos, ¿sí? Entra perfectamente en el eje, y el eje puede girar adentro, con un cierto ajuste, que es lo que estamos hablando. ¿Sí? Si tuviera una pequeña diferencia, si fuera un poquito más grande el eje, ya no sería lo mismo, no giraría tan libre, va a influir muchísimo en la lubricación, depende, bueno, influye muchísimo ese ajuste, si se engrana o no se engrana, la capacidad de soportar cargas. Después vamos a ver eso en quinto año, vamos a ver todo esto justamente, y en otras materias también lo van a ver. ¿Sí? Y esta otra pieza es una brida, donde después acá, en esta brida, acá van a agarrar la polea, una polea que mueve esta bomba. Es una bomba hidráulica, es una bomba de aceite que mueve la dirección hidráulica de un auto. Fíjense, ahora, si yo quiero poner esta brida acá en el eje, no puedo. ¿Sí? No entra. ¿Sí? No entra. Vamos a mover despacito para que se vea. No entra. Para yo meter esto acá, entra presión, en una prensa. Tengo que usar una prensa para clavar, ¿sí? Esta brida en el eje. Entonces, fíjense, yo agarro un calibre ahora, ¿sí? Acá tengo un calibre. Mido el eje del agujero acá de la brida, por ejemplo, y me da aproximadamente 19. ¿Sí? Vamos a mostrarlo. ¿Se ve ahí? Vamos a poner al revés. Ahí.
más o menos 19, ¿sí? 9. Mido el eje, ¿sí? Mido así con el calibre, mido el eje, y mide también más o menos, como van a ver, más o menos 19, ¿sí? Si mido ahora el interior del buje, el cojinete este, mido, ¿sí? Así con el calibre, y me da también más o menos 19. ¿Está claro? ¿Sí? Pero ese más o menos 19, o sea que la medida nominal es 19. ¿Está? Pero yo voy a tener que hacer un pelito más chiquito el eje, ¿sí? Para que el buje, para que entre acá. Y voy a tener que hacer la brida un pelito más chiquita que el eje para que entre clavado con prensa, como yo quiero. ¿Está? Incluso con un nivel de clavado bastante preciso, porque si yo, a ver, si yo le doy un pelito menos de diámetro a la brida, ¿tá? Cuando yo la clave se me va a fisurar, se va a partir. ¿Tá? Si yo le doy un poquito menos de diámetro, perdón, un poquito más de diámetro, un poquito más grande el agujero, quizás se clave, pero ante un pequeño presión que quiera hacer fuerza a la bomba, patinaría la correa, patinaría la brida en el eje. Entonces, esa diferencia de diámetro que hay entre el agujero de la brida y el diámetro del eje tiene que ser muy preciso para generar ese ajuste que yo quiero. Tengo de nuevo delay en el video. Pero no importa, se entiende, ¿no? ¿Está claro, chicos? ¿Mm? Sí, sí. Bueno, ese es el nivel de ajuste. ¿Ah? Entonces yo tengo, fíjense, un ajuste acá. Hay un delay terrible. Un ajuste acá, donde, fíjense, se mueve una pieza respecto a la otra, o sea, tiene un movimiento relativo de uno con otro, ¿sí? Y otro tipo de movimiento donde no, donde hay una interferencia, ¿ah? Donde entra con interferencia. Entonces son los dos tipos de ajuste, digamos, que podemos tener. ¿Ah? Bien. ¿Está claro hasta acá? ¿Sí? ¿Está claro? Porque eso es un concepto, uno de los conceptos que hay que tener en cuenta cuando hacemos ajuste y tolerancia. ¿Ah? Otro concepto Perdón, es este. Sergio, que me meta. Sí. Como para que tengan una idea, chicos, de la importancia que tiene esto, ha pasado que en bombas de agua para automóviles, la turbina no estaba bien calculada, o el eje, y entonces, viendo el funcionamiento, parecía de afuera que andaba todo bárbaro, pero en realidad el eje giraba adentro de la turbina, por lo tanto hubo fábrica de estas bombas de agua para automóviles que se comieron hasta un juicio porque se fundieron los autos. No giraba la turbina. Entonces, la importancia que tiene de darle a esto, El la ajuste. importancia justa que tiene esto, en el sentido de que no es todo más o menos, no, lleva todo un cálculo y en ciertos trabajos es muy, muy necesario. Bien. O sea, eso es lo referido a ajustes. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Eso es el concepto de ajuste. ¿Está claro? Ajuste. ¿Ah? Lo que hablaba Martín, lo que yo le explicaba recién acá con la brida y con el eje y el bujecito. ¿Sí? Después está el concepto de tolerancia, que es quizás más intuitivo. O sea, todos sabemos más o menos lo que es una tolerancia. ¿Sí? Y también, pero a su vez, el tema de tolerancia también tiene varias cositas a tener en cuenta. ¿Ah? Uno es, sabemos que cuando vamos a mecanizar algo, vamos a decir, bueno, vamos a hacer un plano, vamos a dar una tolerancia. O sea, sabemos que si yo pongo, verás, si a este eje le pongo como única cota 19 milímetros, ¿sí? 19 milímetros, ¿existe el 19 milímetros? ¿Está? Existe el número, el concepto físico 19. No existe, o sea, es una abstracción matemática el 19. Esto va a ser 18,999 algo, 19,000 algo, ¿me explico? Pero 19 como exacto no existe, ¿me explico? Entonces tenemos que dar una tolerancia, Sí, bueno, estamos de acuerdo, no existe el 19, bueno, perfecto. Entonces vamos a aceptar que es un 19 que sea, ojo a esto, lo estoy dando solamente como ejemplo porque esto después le va a partir la cabeza. Yo puedo decir más menos 0,1, supongamos, ¿sí? Más menos una décima, más menos 0,001, una centésima,
una milésima, 5 centésimos, lo que sea. O sea, tenemos que dar lo que se llama una tolerancia. ¿Por qué? Porque sabemos que en el mecanizado no pueden dejarlo todo 19 exacto, imposible, no existe. Tenemos que decirle una banda de tolerancia, ¿sí? Por otro lado, ese concepto de tolerancia tiene mucho que ver con esta lámina que está acá. ¿Sí? Por ejemplo, me vuelvo de nuevo al ejemplito de este buje. ¿Tá? A ver, yo lo puedo agarrar, yo agarro un torno, ¿sí? Yo tengo este eje y fabrico el buje y más o menos a la medida de que tiene este eje. ¿Me explico? Después agarro otro eje, mecanizo más o menos y agarro otro buje y lo mecanizo para que entre este otro buje en el otro eje, más o menos también entre parecido. Entonces voy hermanando piezas pares por pares, conjuntos por conjunto. ¿Me explico? Eso es lo que hace normalmente un tornero, que conocemos como tornero. No está mal que lo haga, ¿sí? Porque no le hace falta hacer una tolerancia perfecta, ¿sí? Pero fíjense, si nosotros ahora, en el caso de un motor, ¿tá? Yo tengo que cambiar, supongo que se gastó el buje. Entonces yo tengo que cambiar el buje, pues se gastó el buje nada más. Esto tiene una parte blanda adentro, se me gastó la parte blanda. O entró una basurita y se me rayó la parte blanda. Entonces quiero cambiar el buje. Entonces yo voy y compro en el negocio un buje, y ese buje me tiene que andar exactamente igual, ¿tá? Acá en el eje, y a su vez donde yo clavo este buje en el cuerpo, igual que el que yo tenía. ¿Me explico? Entonces las tolerancias, ¿tá? que se tienen que utilizar para fabricar este buje tienen que ser las mismas en todos. ¿Para qué? Para que haya el concepto de intercambiabilidad, que es lo que está acá representado en la lámina. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo con la tolerancia voy a ajustar de que todas las piezas que salgan sean, no digo iguales, porque nunca van a ser iguales, pero parecidas dentro de una banda tan necesaria para que haya intercambiabilidad. ¿Está claro el concepto? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, el concepto de tolerancia tiene esa otra implicancia, digamos, de que es el tema de la intercambiabilidad. ¿Ah? ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Bueno, yo acá tengo un dibujito, por ejemplo, donde tengo un agujero de 20 y un eje de 20, nominal. Así como recién yo lo medí de 19, ¿sí? Bueno, vamos a tomar acá en la lámina está de 20, no importa, es otro ejemplo. Entonces yo tengo la medida nominal de 20 milímetros, ¿sí? Pero ese eje en el agujero puede pasar, es el mismo caso que vimos recién, o puede no pasar. ¿Tá? Sería un caso que pasa o un caso que no pasa. O sea, acá de holgura, es lo que se llama de holgura, este término, cuando gira una pieza, ahí puede tener una movilidad una pieza dentro de otra, hay holgura, o hay una interferencia, que sería en el segundo caso. ¿Estamos? Bien. A su vez, ya acá tenemos un agujero, y acá tenemos un eje, aunque se ve bastante feo, esto es de las normas, después les voy a mostrar dónde sacamos esto. O sea, vamos a tener un diámetro D, que es un diámetro mínimo, y un diámetro máximo. ¿Tá? Y esa diferencia entre el diámetro mínimo y el diámetro máximo va a ser la tolerancia. ¿Tá? En el eje pasa lo mismo. Vamos a tener un diámetro mínimo, vamos a tener un diámetro máximo, y este ancho, que está dibujado en negro, acá, es lo que vamos a llamar el ancho de tolerancia. ¿Está claro? ¿Estamos hasta acá, hasta acá? ¿Sí? Es horrible no ver las caras, por favor. Bueno, ese ancho de tolerancia, ¿tá? Ese ancho de tolerancia, va a estar definido por un número. Entonces, se fijaron al principio que había un G9, H6, L7, ¿tá? En la letra hay un número, ¿tá? Se usa en tolerancia. Bueno, perfecto. El número, lo que hace, es este número que está acá arriba. Vamos para que aparezca la tabla. Este número de acá es lo que define, es el ancho de tolerancia. Define este ancho T, que ustedes tienen acá en el otro dibujo anterior. Bien. A ver, acá tenemos en las filas, acá en el eje vertical, digamos, tenemos grupos de diámetros. Fíjense, diámetros. O sea, yo tengo, hago cuenta que son ejes. ¿Está? Bueno, acá en la primera fila vamos a tener lo que correspondiente a diámetros menores de 3 milímetros. Acá de 3 a 6 milímetros, acá de 6 a 10 milímetros, de 10 a 18 y así. O sea, cada fila se va a corresponder a una franja, a una banda de diámetros correspondientes. Tómenlo como si fueran ejes. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Sí? Si no me dicen que no, yo sigo.
Díganme que no, si no se entiende. Y acá arriba, fíjense, arranca de 0,1, 0, 1, 2, 3, número correlativo hasta el 16. Lo que indica este número es el ancho, este ancho T. Este ancho T. ¿Sí? Si yo pongo 0,1, ese ancho T es muy, muy chiquito. Muy chiquito. ¿Tá? Fíjense que vamos a tomar como ejemplo el que está en gris acá. Como ejemplo, podemos tomar cualquiera. Vamos a tomar ejes de 30 a 50. O sea, mayor de 30 a 50. Fíjense que si yo eligiera un número 0,1, el ancho de la tolerancia, ese ancho T, insisto, que está acá, tendría 0,6 milésimas. Todos estos números están acá, están milésimas. O sea, la tolerancia que yo me permitiría sería 0,6 milésimas. No existe. No sé quién usa este ancho de tolerancia. Fíjense, nos vamos a ir abajo por las dudas. Fíjense que está el 0,1 y el 0, ultra precisión. ¿Sí? Fíjense como ultra precisión. Es más, estos campos son nuevos. No hace mucho que están en estos campos. Antes llegaba hasta el 1 y se agregó el 0 y el 0,1. Bien, vamos a algo más normal. Que eso, mantengámonos en el ancho de entre 30 y 50. Supongamos vamos a ir al 7, que también está marcado acá en gris. Vamos al 7, por ejemplo. Bueno, el ancho de tolerancia ahora es 25. 25 milésimas. Serían 2,5 centésimas. Sería 0,25 décimas. 0,0025 milímetros, como ustedes quieran llamarlo. O 25 micrones también se llama. Pero son milésimas de milímetro. ¿Está claro, chicos? Quiere decir que mientras más grande el número que yo elija acá arriba, mientras más grande el número, más grande, más ancha va a ser la banda T. ¿Me explico? Más tolerancia me voy a permitir para fabricarlo. ¿Está claro? Más. Va a ser mientras más grande el número, menos calidad, entre comillas. Esa palabra calidad, por favor, tómenla con comillas, porque por ahí se habla de calidad. Pero no es exactamente como se entiende hoy lo que es calidad. Ya después les comento si quieren. Bien, ¿está claro eso? ¿Sí? El número me define eso. Me está definiendo el ancho de la tolerancia que yo voy a permitir. Fíjense que va de 0,6, en el caso de los 30-50 milímetros de diámetro, va de 0,6 milésimas, no sé, es para, no sé, fabricar el patrón de medición para los instrumentos de calibración de los instrumentos de medición de la NASA. No sé, qué sé yo por qué, terrible. Muy, muy preciso, me explico. En 30 milímetros, yo tengo que dar una tolerancia de 0,6 milésimas. No sé, debe ser para no sé, el espejo, no sé, para el espejo del New Horizon, no sé, terrible. Hasta, si yo me voy al extremo, al otro extremo, calidad 16, hasta 1600 milésimas, o sea, 1 milímetro, 6, una locura. Acá sería 1,6 milímetros, 1600 milésimas. ¿Está claro hasta acá? Chicos, denme alguna respuesta. Quiero saber si estamos bien, porque después se arma lío. Tiene que tener muy claro el concepto este. Del número me indica el ancho de tolerancia. Bueno, fíjense acá abajo. Sí, yo creo que hay que usarlo un par de veces para entenderlo, pero sí, más o menos va. Bien, perfecto. Fíjense que, por ejemplo, el 0,1 y el 0, que insisto, son nuevos, ultra precisión. ¿Sí? El 1, 2, el 3, de esta calidad 1, 2 y 3, vamos abajo, fíjense, está para calibres y piezas de gran precisión. Estoy seguro que las medidas, las tolerancias que se usaron para este calibre, que entre todos es un calibre chino, barato, ¿sí? Está bueno, está barato, debe andar seguramente en tolerancia, que han usado un grupo de tolerancias 3 o 4. Espero. Quiero justificar lo que gaste. Bien. Debería ser en realidad en calidad 2 o 3. Bien. Ahora, fíjense que entre el número acá abajo, entre el número 4 y el número 11, es una banda bastante ancha que dice piezas o elementos destinados a ajustar. ¿Sí? A ajustar. Eso es importante. O sea que
Los mortales comunes, como nosotros los mecánicos, vamos a utilizar estas bandas normalmente de ajuste. Yo le diría que vamos a usar entre el 6, como muy preciso, hasta un 9, un 10. Estos van a ser lo que vamos a usar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto que estamos viendo en este momento, este sistema, que es un sistema ISO, normalizado, esto está sacado de las ISO, ¿no? Tiene sentido aplicarlas cuando realmente necesitamos una tolerancia precisa, algo más bien fino. No, a ver, si yo a algo le voy a poner una tolerancia de 1,6 milímetros, como está acá, no lo uso, le pongo más o menos 1, chao, ¿me explico? ¿Estamos de acuerdo? Esto se usa cuando realmente tenemos que hacer ajustes. ¿Me explico? Si no tiene mucho sentido, no encuentro yo otro sentido a usar, por ejemplo, una tolerancia 15, 16. No tiene sentido. ¿Ah? Entonces, normalmente lo que se usa va entre 5, vamos a poner 5, se usa dentro de piezas comunes, ¿no? Entre un 5 y un 10 aproximadamente. ¿Ah? Porque incluso, fíjense abajo, en las últimas columnas, del 12 al 16, piezas o elementos que no han de ajustar. Entonces, ¿para qué lo vamos a usar? Si no vamos a hacer el ajuste, no tiene mucho sentido usar este sistema. ¿Ah? Bien, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien hasta ahí? Porque ahora les parto la cabeza. Con lo que viene ahora, les estallo el cerebro, dijera cabeza en todo lado. ¿Ah? Porque hasta acá esto es más o menos claro. Creo que es claro. Pero lo que viene ahora, la letra, ahí es donde normalmente hay problemas de interpretación. ¿Qué es esto? La letra. Bien, ¿se acuerdan que era una letra y un número? Bien, acá es donde normalmente viene el problema. O sea, me vuelvo para atrás. El número, lo que me definía, es el ancho T. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está? Con un número chiquito, le doy poquita tolerancia, ¿sí? Y con el número grande, perdón, le doy una mucha tolerancia, un ancho bastante grande de tolerancia. Bien, la letra, acá viene donde normalmente me matan, la letra ubica a dónde está ese ancho de tolerancia. Dejo que lo mastiquen. Porque fíjense que normalmente estamos acostumbrados a una tolerancia más menos. ¿Está? Tolerancia más menos 0,1. ¿Sí? Bueno, eso es una tolerancia muy grosera que se aplica donde no hay ajustes normalmente. Cuando vamos a hacer ajustes, ese más menos no sirve. No sirve. ¿Está? Ese más menos sería, por ejemplo, el J que está acá. ¿Sí? Fíjense el J que está acá. Acá son distintos diámetros de eje, ¿se entiende? ¿Sí? Distintos diámetros de eje. ¿Sí? Entonces, un más menos sería como está indicando el J acá. ¿Se entiende? ¿Se ve? ¿Está? Entonces, de la línea de referencia, el diámetro nominal, los 19 milímetros en el caso del eje, o los 20 en el caso que vimos recién acá escrito, los 19 milímetros vamos a usar el eje, ¿sí? De referencia, el eje este, el conjunto este. Acá el diámetro nominal sería 20. Si yo pusiera una tolerancia más menos, ¿sí? Estaríamos acá en un caso como si fuera el J. ¿Está? Pero resulta que yo puedo poner ese ancho de tolerancia, lo puedo ubicar, por ejemplo, vamos a la letra A, que es un extremo. Esta letra A va a ser menos. ¿Está? El ancho de tolerancia va a estar nunca en la medida, va a llegar a ser los 19 milímetros que tiene el eje. No, va a ser 19, algo a 19, algo. Nunca va a llegar a 20. ¿Me explico? Y si yo usara, me voy por otro lado, la letra Z, me estoy yendo los extremos, ¿no? La letra Z, ¿sí? Tampoco nunca va a tener 20 milímetros. Va a ser 20, algo, o sea, más 20, perdón, repito, sería 20 más algo, ¿sí? Más 0, algo, más 0, algo, mayor, ¿me explico? ¿Sí? O sea, va a estar siempre por encima de los 20 milímetros. ¿Está? ¿Está claro, chicos? El H es un caso particular y se toma como referencia. Es muy importante el H. ¿Está? Atención, el H es, fíjense, en el caso de un eje, es menos 0, algo, 0. O sea que la tolerancia inferior va a ser, supongamos, los 19 milímetros menos 0,018, que eso es cualquier cosa, eso lo vamos a buscar después, 0. O sea, la banda, a ver, me vuelvo atrás. ¿Sí? En el eje este, ¿sí? El diámetro D máximo sería, en el caso de nuestro eje 19 milímetros, sería 19.
Coma 0,00000. ¿Está? Perdón, ya termino. Y el diámetro inferior va a ser 19,99 algo. Sí, te escucho. Sí, perdón que me interrumpa. Usted en el No, no. ejemplo que dio de la letra A minúscula, dijo que puede ser 19, nunca va a llegar a los 19, sería 19, Perdón. Sí, sí. sería 18, un número. Sí, disculpen. Si dije 19, algo, sí, discúlpenme. Nunca va a llegar a 19, va a ¿Está ser bien? 18,99 algo como límite inferior y 18, algo como límite superior. Discúlpeme, encima que es complicado, le meto la pata. Discúlpeme, si dije 19, está mal, es 18, algo. Acá sí va a ser 19, algo a 19, otra cosa más grande. Pero está claro, chicos, esto, porque esto es lo que normalmente cuesta, ¿eh? O sea, y en el J tendrías el mayor pasando a los 19 y el menor antes de los 19 sería. En teoría sí, pero no es tan así tampoco. Después vamos a ver eso, pero bueno, después ya lo vemos. Pero no es tan así. Y Así y que, en el caso anterior, ¿cuál usaría usted? Ponele. no, Porque después a lo mí vemos. Después el lo que más vemos. me parece sería el J para mí. Después lo vemos. Porque después no te olvides que hay que dar una tolerancia al agujero y una tolerancia al eje. Entonces, cómo juega una tolerancia con la otra es el ajuste que va a tener. ¿Ah? Y eso ya lo vemos. Por ahora, lo que tenemos que tener claro es, me vuelvo, esto, de que el número me está dando el ancho de esta tolerancia, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? El número me da el ancho de tolerancia y que la letra me está dando, por ejemplo, la letra A me está dando que es para abajo, o sea, algo que tenga letra A, digamos, A, B, C, D, hasta H, me está indicando que va a tener juego, que va a tener holgura, ¿sí? En cambio, la letra desde J para adelante va a tener interferencia. ¿Me explico? ¿Está claro? Con respecto a la línea de referencia, que es esta, el diámetro terminal, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven A, B, C, D, E, F, G, ya tienen que asociarlo con que esa pieza va a tener holgura, va a tener un movimiento como tiene el bujecito este acá, ¿sí? Alguna de estas dos piezas va a tener letra de A a H, digamos, ¿sí? Ahora, si vemos en el plano que tiene de J en adelante, no, ya estamos hablando de que tiene interferencia, ¿tá? Como tiene, por ejemplo, la bridita esta. ¿Ah? ¿Está claro? Bien. Otro tema, fíjense, que cuando estamos hablando de un eje es minúscula y cuando estamos hablando de un agujero es mayúscula. ¿Sí? O sea, una pieza macho es minúscula y una pieza hembra es mayúscula. Eso también hay que tenerlo presente. ¿Ah? Y fíjense que también, si ahora hablamos del agujero, recién hablamos de un eje. Bueno, hablamos de un agujero, lo mismo. ¿Tá? Fíjense que el ancho, la letra A está ubicando el ancho de tolerancia con holgura. En todo, ¿me explico? Ya sea el diámetro máximo o el diámetro mínimo, en los dos casos va a ser, en el caso del 19, va a ser 19, algo a 19, algo mayor. ¿Me explico? Entonces, A, B, C, D, F, hasta el F, G, me está indicando holgura. ¿Tá? Y del J en adelante me está indicando interferencia, un apriete. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. ¿Seguro? Bien, esto acá, estos dibujitos están sacados de, bueno, de una referencia que este de acá, del Casilla, que ya lo vamos a ver. Sí, pero en realidad acá fíjense que es como que hay una variación lineal de uno al otro. ¿Sí? Sin embargo, a ver, yo les pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Qué me pediría menos tolerancia? O al revés, ¿qué necesita más tolerancia? ¿Hacer este tipo de ajuste? ¿Tá? ¿O hacer este tipo de ajuste? O sea, ¿qué requiere de más precisión? ¿Un ajuste con holgura o un ajuste con interferencia, como este, con la bridita? A ver, Para mí con interferencia, Una por interferencia. lo que dijiste vos, de que si te excedes o algo puedes romper la pieza. exacto, la spoileé la pregunta, pero Claro. sí. Pero está bien, es así, exactamente. Cuando es holgura requiere quizás un poquito, no tan preciso, pero cuando hay apriete, sí, un poquitito más incide mucho, en que parto la pieza o patina. Entonces, fíjense que acá está representado en forma lineal las letras, ¿sí? Sin embargo,
tengo un día de barro, tengo que tocar acá. Sin embargo, en realidad es una cosa así. Así sería algo más real de la representación de las letras. Les decía que lo que estamos viendo en este diagrama acá, ¿sí? Miremoslo amarillo, es exactamente lo mismo que lo que veíamos acá, en este dibujo, también. Nada más que acá se veía como que era lineal, el salto de una letra a otra, o sea, la posición de la banda de tolerancia esta. Ahí está. Como que la posición de esta banda de tolerancia, en este dibujo, era lineal. Sin embargo, en este dibujo no, vemos que entre A y B es grande el salto, entre B y C es grande, pero cada vez menos, ¿sí? Es como que va bajando logarítmicamente, y se van haciendo mucho menor a medida que la letra crece. Entonces estamos hablando acá de interferencia, entonces podemos, en lo que es interferencia, cuando hay apriete, podemos jugar bastante más con las letras, ¿sí? ¿Está claro? Bueno, y por lo que es agujero lo mismo, ¿sí? De A a B, de A a H, tenemos holguras, y a medida que vamos saltando, se van a su vez achicando las diferencias, ¿sí? ¿Está claro, chicos? ¿Está acá? ¿Se entiende esto? Porque esto es lo más importante. Hay que entender nada más que estos dos conceptos. En el que el número me está dando el ancho de la tolerancia, a través de esta tabla. Hay que saberla de memoria, esta tabla, chicos, para el parcial. No, mentira. Mentira. Pero bueno, no lo vamos a usar nunca. Esta tabla no la vamos a usar nunca. Nosotros no la vamos a usar nunca. ¿Está? Pero sepan de que sale de algún lado. Para eso lo indicamos. Estos gráficos tampoco los vamos a usar nunca. ¿Sí? Son para que sepan de qué estamos hablando también. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿cómo se elige? ¿Cómo se elige? Vamos a ver cómo se elige. Ahora sí, o entramos al método. Porque, a ver, supongamos yo que era, a ver, tengo el eje, ¿sí? Y tengo el bujecito. Famoso eje y bujecito, ¿sí? Bien, déjenme cargar acá. Bien, yo quiero que entre con holgura. ¿Está? Entonces, ¿qué tolerancia le elegimos al eje y qué tolerancia le elegimos al agujero del buje? Para que tenga este deslizamiento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y acá podríamos decir, qué sé yo, puedo elegir, supongamos, a lo mejor, usando el F mayúscula en el agujero, y el P, ¿sí? Fíjense, el F acá y el P en el eje, quizás me dé esa holgura. O qué sé yo, usar el M en el agujero y el F en el eje, o el H con H, o H con E, qué sé yo. Teóricamente hay un sinnúmero de posibilidades. Entonces yo puedo elegir cualquier tolerancia, cualquier juego de tolerancias y más o menos me puede dar el resultado que yo quiero para esta holgura. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, no, pero no es así. Hay un método. Nosotros lo que vamos a usar es un librito que es un viejo conocido de los viejos del taller, el libro Casillas, un libro muy, muy viejo, pero que tiene muchísima información de taller. Yo se los recomiendo porque está muy bueno. Y de este librito vamos a usar el método que se utiliza para la selección de la tolerancia en base a un ajuste determinado. Entonces yo quiero un ajuste determinado en unas piezas, entonces ¿qué tolerancia le doy al eje y qué tolerancia le doy al agujero para yo lograr ese ajuste? De eso se trata. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Para eso hay dos métodos. Uno se llama agujero único, donde yo fijo, de alguna forma, tomo una medida de referencia, ya vamos a ver cómo, al agujero, y juego con el diámetro del eje. Entonces, juego no con el diámetro, sino que juego con la colocación, con la letra, juego qué letra le pongo para que tenga, o sea giratorio, como dice acá, deslizante. Ojo que deslizante es, en este libro, no es esto, Deslizante es algo que yo tengo que clavarlo suavecito con un golpecito de madera, un martillo de madera, una cosa así. No confundir el término deslizante con algo que tenga holgura, como es acá. Para el libro este sería giratorio, fíjense. O fijo, en el cual tenemos interferencia. O al revés, puedo fijar el eje, hacer un sistema eje único, y jugar con la letra del agujero
¿Está? Entonces, jugando con la letra, yo le voy a dar el ajuste que yo quiera. ¿Está claro, chicos? ¿No hay preguntas? ¿Se entiende? Entonces, pregunto, o elijo el agujero, lo dejo fijo, digamos, el agujero, tomo un agujero de referencia y muevo la letra del eje para darle el ajuste que yo quiero, o el otro método, que es, dejo fijo el eje y voy jugando con la letra del agujero para darle el ajuste que yo quiero. A ver, por ejemplo, algo que se cae de cajón. Con esto, yo tengo el eje, el buje y la brida. ¿Qué sistema elegirían? Quizás. Vos tenés un eje y tenés dos piezas que poner en Claro, ese eje, entonces preferible el eje sea único. exactamente. En este caso, hace falta sí o sí, aunque se cae maduro, de que tengo que elegir un eje único. Pues yo tengo que, a ver, con un eje yo tengo que hacer que en una pieza tenga interferencia, que tenga holgura, y en otra pieza tenga interferencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá Sí, se sí. cae maduro, que es eje único, ¿sí? Pero ojo que no siempre es así, tan claro como este ejemplo, ¿sí? Muchas veces depende de qué vamos a hacer. Por ejemplo, si en una fábrica no es más fácil significa más económico, más rápido, con menos scrap, o sea, menos piezas rechazadas, jugar con el eje, o sea, darle un ajuste de tolerancia distinta al eje o al agujero. ¿Me explico? Muchas veces una fábrica tiene una fresa, ¿sí?, que hace un agujero, y ese agujero, supongamos, ya me da un agujero de determinada tolerancia. Entonces, después me es más fácil, en una rectificadora, rectificar el macho y darle el ajuste definitivo que yo quiero al macho. ¿Me explico? Entonces, en ese caso sería agujero único. Pero insisto, eso va a depender del método, de las piezas que tengamos, de cómo es el mecanizado, depende de muchas cosas. No es que uno esté mejor que otro ni nada de eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando vamos a elegir, fíjense, me voy muy para atrás. Lo que vamos a hacer, cuando vamos a hacer el agujero único, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a darle al agujero es darle la letra H. La letra H. Fíjense que la letra H está en su tolerancia mayor sobre la línea de referencia y su tolerancia menor para adentro. O sea, la línea de referencia para adentro, ya sea para el agujero o ya sea para el eje. También, fíjense que la H minúscula, el eje, la H minúscula es la tolerancia mayor, que está en la medida de referencia, y la tolerancia menor para adentro. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un eje que tenga tolerancia H va a ser 0,0000 menos 0,0 algo. 0, algo. Un agujero va a ser, supongamos, 19, más, ¿tá?, porque fíjense que está para arriba, más algo, más 0, algo, menos, no, menos no se pone porque es 0. La tolerancia inferior es 0,000. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando lo vamos a usar el método de agujero único, ya está. Al agujero le damos la tolerancia H. ¿Tá? Si usamos eje único, ya está. Al eje le vamos a dar la tolerancia H. ¿Está claro?